Muy bien, hola a todos. Reciban un cordial saludo. El día de hoy nos encontramos aquí con Ángela Naranjo Gaviria, en donde pues vamos a compartir con ustedes este tema de la compasión, la aceptación, la gratitud como una vía hacia la transformación del ser. Y durante este lapso de tiempo, pues vamos a estar conversando con ustedes, vamos a estar interactuando y vamos a tratar como de llegar a un punto muy claro y sobre todo pues también vamos a hacer énfasis en el tema de la aceptación. Ya enseguida entonces vamos con Ángela para que nos cuente un poco sobre el tema de la aceptación y vamos a hacerle alguna presentación a ustedes, vamos a hacer una presentación, algunas imágenes. Pretendemos es charlar, conversar, conversar sobre el tema de las emociones además, y es un tema que hemos venido desarrollando. Vamos a hablar un poquitico sobre lo que es la tabla de frecuencia vibratoria del doctor David Hawkins, en donde nos plantea el tema de las emociones como una vía para nosotros elevarnos, aumentar nuestra frecuencia vibratoria y sobre todo sanar. En un tema relacionado con la salud, con nuestra salud, entender el impacto que tienen en nosotros las emociones y que empecemos a entender un poquitico sobre esto, empecemos a apropiarnos y entendamos cómo aumentar nuestra frecuencia vibratoria, además, cómo mejorar nuestra vida a partir de una autoobservación, a partir de un autoconocimiento. Ángela, cuéntanos un poquito sobre ti. Qué rico, Juli, qué rico por esta invitación. Me encanta que podamos como dialogar en torno a estos temas que yo creo que cada vez en un contexto como tan turbulento en el que estamos, cada vez va tomando más relevancia. Justo en estos días estaba leyendo pues como el índice de temas de salud mental, de enfermedad de las personas, y yo creo que en mucha medida pues todo tiene que ver con eso, o sea, con eso que empezabas a mencionar del tema de la gestión emocional, de cómo finalmente yo creo que los desafíos siempre van a estar afuera, más el tema es cómo aprendemos nosotros cómo nos queremos parar ante esos desafíos, cómo queremos vivirlos y esa es la gran diferencia. O sea, al final el desafío es el mismo para todos, pero creo que poder tomar más conciencia de cómo vivimos nuestra vida, desde cuál lugar lo queremos vivir, pues va a ser fundamental y por eso estos tres palabras van a ser claves a lo largo de esta charla. Aceptación, compasión y gratitud como unas vías, hay más, pero algunas vías claves para vivir como con mayor fluidez y con mayor capacidad de vivir con conciencia y plenitud lo que hacemos en el día a día. Así es, y entonces estábamos hablando ahora que la primera vía para mejorar en cualquier situación en nuestra vida es la aceptación. Y por eso pues también hemos decidido darle mayor tiempo, mayor espacio a este tema de la aceptación. De igual manera, podríamos hablar de cada una de ellas, podríamos hablar de compasión y hacer una charla entera Ujú. completa, al igual como la aceptación, al igual como la gratitud, pero hemos querido entonces traerlas todas, empezando desde el tema de la aceptación como tal, de ese auto reconocimiento, Ujú. entendernos a nosotros mismos y trabajar al mismo tiempo el tema de la compasión, el ser compasivos con nosotros mismos, ser compasivos con los demás, ser compasivos con la vida y al mismo tiempo la gratitud, porque poco agradecemos realmente. Y el tema de la gratitud es también muy importante, ya porque tiene que ver con cómo yo me siento en la vida y qué tanto acepto la vida, qué tanto Ujú. valoro lo que yo tengo, eso es gratitud. Y además nosotros estamos generando pues ansiedad constantemente, no nos sentimos satisfechos en ningún momento, porque no aceptamos, porque siempre queremos más, porque no valoramos lo que tenemos, no somos agradecidos. Y ese es el gran motivo para casi que todos los conflictos que tenemos. Oye, pero es que tú no agradeces realmente lo que tienes, el lugar donde vives,
las experiencias que has tenido, siempre quieres más, estás ansioso, quieres más, no estás nunca satisfecho y no estás aceptando que realmente tienes una vida linda, que tienes una vida, que tienes muchas cualidades que la gente no se pone a pensar en ellas porque siempre está enfocándose en el otro, en un agente externo, o dándole demasiado hincapié al aspecto negativo. Si bien la negatividad no vamos a hablar como algo malo necesariamente, pero si yo me recargo todo el tiempo hacia lo negativo, pues bueno, vamos a tener unas consecuencias en nuestra vida. Y si aquí estamos hablando de querer transformar nuestra vida, es un proceso de transformación y un proceso de querer estar mejor, pues bueno, hay que hablar de estas cosas. Ahora, vale, si yo me siento bien como estoy, viviendo en unas condiciones paupérrimas, ok, es elección y es el libre albedrío. Pero si yo siento que hay algo más, si yo quiero realmente cambiar mi vida, entonces estos pasos yo debo seguir. Yo debo Ujú, aceptar y hay una cantidad de cosas que yo debo aceptar y además entender qué es lo que yo debo aceptar. Entonces, ujú. Angelita, cuéntanos un poquito más sobre qué es lo que uno debe aceptar, qué es lo que debemos aceptar, hasta dónde esa aceptación es adecuada, qué es lo que hay que cambiar en nuestras vidas, qué debemos cambiar, qué está correcto en nuestras vidas. Acláranos Ujú. un poquito sobre esto. Súper. Sí, mira, esta es una conversación muy interesante. A mí este tema de aceptación, sin duda alguna, yo diría que para mí son de los temas centrales en la vida. O sea, yo creo que el primer paso para realmente lograr un proceso de verdadera transformación es aceptar. Paso uno, a la aceptación. O sea, si yo entro en lucha con lo que estoy viviendo, inevitablemente pues voy a estar demandando y voy a estar gastando una serie de una energía interna que me va a imposibilitar emplear esa energía que digamos, destino hacia resistencia ante lo que estoy viviendo, que me impide utilizarla en otras cosas más creativas, más de otras experiencias. Entonces, para mí el tema de la aceptación es un tema es central y yo creo que es como ese primer acto esencial del ser humano de decir, ok, esta es la vida y esto es lo que hay. O sea, ojalá uno dijera, porque me resisto, entonces el problema desaparece. No, o sea, el problema va a existir aceptándolo o no aceptándolo. El tema con la aceptación es que cuando hay aceptación, no es que y aquí entra una distinción importante, Julián, a tener en cuenta, y es que la aceptación no significa resignarme. O sea, porque hay personas como que dicen, no, entonces a mí como me dieron por allá una charla de aceptación, entonces yo me debo resignar a lo que la vida me trae y cero que ver la aceptación con eso. Sí creo que lo que es importante es decir, ok, esto es lo que la vida hoy me trae y tener como esa capacidad de hacernos, yo siempre le recomiendo a las personas hacerse siempre dos preguntas. O sea, primera pregunta, frente a esto que estoy viviendo, que definitivamente no está, está fuera de mi control. O sea, yo no Ujú. puedo controlar lo que haga mi papá, mi mamá, mi pareja, mis amigos, el jefe. O sea, hay un montón de cosas que están, la mayoría de las cosas están fuera de mi control. Entonces, sobre eso, digamos que en ese punto, en ese espacio específico es donde entra la aceptación. Acepto que eso es como es, pero Sí, siempre la aceptación tiene un aspecto que es dinámico y es, ok, si bien sé y reconozco que hay muchas cosas que no puedo cambiar, que sí puedo hacer en mi vida que ayuden a transformar y que puedan contribuir de una manera distinta a lo que se está viviendo. Entonces, de alguna manera es tener como esa distinción de que no es, y no queremos que quede como el concepto de que todo está asociado a la resignación, sino exacto, que es tener la capacidad de clarificar qué está fuera de mi control sobre ello, pues para qué voy a pelear si eso está fuera de mi control, exactamente. pero sí que nos podamos enfocar nuestra atención en lo que sí está bajo nuestro control y actuar en coherencia. ¿Cómo ves este primer punto de la aceptación? No, totalmente de acuerdo. O sea, y establecer la diferencia entre lo que es la resignación y aceptar para que quede pues esto muy claro. Genial. Acepto que puedo hacer una transformación Ujú, y es diferente a yo me resigno.
Entonces, Exactamente. estoy en una situación difícil y no se trata de aceptar entonces, bueno, que todo el mundo pase por encima de mí. Ahora, entonces yo acepto esto y que todo el mundo pase por encima de mí, porque eso va a crear otras complicaciones. Esto me va a llevar a un conflicto. Entonces usted me está Ujú, diciendo que yo debo aceptar todo. No, hay que aclarar. exactamente. Resignación, otra cosa es aceptación, porque aquí lo que nosotros pretendemos es llevar a la comprensión de que yo puedo hacer una transformación, o sea, acepto que puedo transformar. Y Exactamente. yo debo hacer una observación de mi vida. Yo debo observarme, aprender a observarme. Porque ahorita entonces, dentro de un momento, vamos a tocar el tema de lo que sería como pasos Ujú, para hacer ese proceso de aceptación. Y qué tan benéfico es para mi vida, para nuestras vidas, que nosotros lleguemos a ese punto de aceptar. Entonces, aclarar que aceptar no es resignarse. Ok, entonces pase por encima de mí. Ok, acepte. No, no se trata de eso. Se trata de llevarnos a interiorizarnos, de llevarnos hacia la observación, autoobservación, y a partir de ahí diga, ¿qué es lo que yo tengo que modificar en mi vida? ¿Qué es lo que yo ujú, tengo que aceptar y qué es lo que yo tengo que ver? ¿Qué no he ujú, querido ver? Eso es aceptación también. Y de ahí, ujú. pues, que está relacionado con una cantidad de alteraciones que se producen en el cuerpo y en el campo físico. De ahí, pues, que entendemos que la enfermedad es una manifestación de ese conflicto interno. Absolutamente. Y lo vamos a entender un poquito porque quiero, ya lo hemos mencionado en otras charlas sobre el doctor David Hawkins y su escala de frecuencia vibratoria. Y quiero entonces ir en este momento, ¿te parece? Si hacemos Sí, esta me introducción encanta. al doctor David Hawkins, su escala de frecuencia vibratoria, su mapa de la conciencia y ubicarnos en ese contexto de emoción, frecuencia vibratoria, enfermedad también, y también esa vía hacia la transformación. Y en escala de frecuencia vibratoria, ¿en dónde estaría la aceptación? Porque Ujú, entonces así nosotros vamos teniendo más claridad, vamos como punto A, punto B, como dándole una estructura, decir, hey, mire, esto es realmente la aceptación, por qué es necesaria la aceptación en su vida, que es un paso importantísimo para yo realmente transformarme, y cómo ujú, entonces utilizo unas otras herramientas como la compasión, como la gratitud, que es lo que estamos hablando hoy, pues hay muchas ujú. otras, que la idea pues es seguir conversando, ¿cierto? Seguir haciendo otras charlas. Entonces déjame, voy a ir a hacer, voy a compartir Buenísimo. voy a compartir esta escala de frecuencia vibratoria. Vamos aquí a esta presentación y creo que ya estamos entonces en la presentación correcta. Perfecto. Muy bien, vamos entonces aquí a observar, ahí estamos, estás observando, ahí estamos viendo al doctor Ujú, David Hawkins, que es de la persona que he estado hablando desde el principio. Entonces, el doctor David Hawkins, para quienes no lo conozcan, pues fue un psiquiatra que dedicó gran parte de su vida a clasificar la enfermedad dentro de, estableciendo una relación con las emociones. Entonces, hizo una escala, que ya la vamos a ver, hizo una escala en donde clasificó las emociones dentro de frecuencia vibratoria en Hertz, hizo una clasificación en Hertz, y lo que aquí estamos observando en este momento, pues es una cantidad de emociones y su respectiva frecuencia. Eso ujú, se llama frecuencia vibratoria, y es decir, es el impacto que tiene esto en el cuerpo. Y si nosotros observamos aquí en la escala, vamos a ver unas emociones que podríamos llamarlas positivas y otras negativas, entre comillas, ¿bien? ujú. Entre comillas negativas, ¿no? Porque cada una es importante, no Así podemos es. hablar de que estas son malas, no, una cosa es
que sea malo y otra cosa es tendencia, que yo me quede enganchado, por ejemplo, en el enojo, en el deseo, en el orgullo. Y Ujú, empezaríamos a hablar, por ejemplo, en escala de emociones más bajas a partir del orgullo hacia abajo. Coraje, yo no lo clasifico tan malo. Coraje sería esa capacidad para yo desprenderme de una situación difícil en mi vida, para romper con un ciclo, para romper con alguien, con algo o con alguien, y realmente aceptar que yo necesito ujú, hacer una transformación o que yo tengo el error, o aceptar que definitivamente, oye, si es el tema, el caso de una relación, entonces tener el coraje suficiente para yo decidir, voy a cortar con esto, porque esto no es sano para ujú, mí. Entonces, coraje estaría en una escala de frecuencia vibratoria de 200. Y hacia abajo veríamos como emociones más bajas, negativas, el orgullo, el enojo, el deseo, el miedo, la aflicción, la apatía, culpabilidad y vergüenza. ujú, Se requiere de una energía que está representada en este caso en una frecuencia en Hertz, de cierto nivel de energía para que nuestro cuerpo funcione de una manera adecuada. ¿Bien? Entonces, según esta escala, nuestro cuerpo empezaría a funcionar de una manera adecuada si yo estoy vibrando a partir de neutralidad o a partir inclusive desde el coraje, de ujú, 200 Hz hacia arriba. Y aquí hay una relación entre lo que son las emociones y la salud o la enfermedad. Y aquí dice que entre más alta sea la frecuencia vibratoria, mi cuerpo va a estar en mejores condiciones, voy a manifestar mejor salud. Y entre más baja sea mi frecuencia vibratoria, pues entonces mi cuerpo va a estar en detrimento, va a estar en lo que llamamos enfermedad, ¿correcto? ujú, Entonces, si yo en mi vida está caracterizada, si mi vida está caracterizada por constante orgullo, por constante enojo, con constante deseo e insatisfacción, porque aquí entra también el tema de la gratitud como una vía para yo salir de ese proceso de deseo. Cuando yo digo deseo, entonces es porque siempre estoy insatisfecho y nunca valoro lo que tengo. ¿Bien? ujú, Entonces, si yo estoy vibrando de esa manera y es una baja vibración, si yo estoy en miedo, en aflicción, en culpabilidad, en vergüenza, aquí se ha encontrado una relación entre la emoción negativa y la enfermedad. Pero la enfermedad aquí sería como una forma de despertar y de entender, porque hay que reconocerse, hay que entenderse y entender que esa enfermedad, que esa inflamación me está queriendo decir algo. Entonces, si yo quiero hacer una transformación en mi vida, tengo que empezar por autorreconocerme, ¿correcto? Tengo que empezar por comprenderme. Y aquí en esta escala nosotros podemos observar cómo realmente esas emociones van a estar relacionadas con o yo estar manifestando ciertas reacciones, gastritis, inflamaciones, colon irritable, dolores de cabeza, cualquier enfermedad estaría relacionada con un bajo nivel de frecuencia vibratoria. Entonces, si yo empiezo a hacer una transformación en mi vida con un autorreconocimiento, entenderme y además entrenarme, porque aquí estábamos hablando nosotros de que esto requiere entrenamiento, si yo ujú, empiezo a enfocarme en ese nivel más elevado, yo transformo el deseo por gratitud, yo transformo lo que es el orgullo por una aceptación, el enojo por una aceptación, entonces yo ya me estoy acercando. Mira el nivel tan elevado de frecuencia vibratoria. Si ya nosotros estamos en nivel de aceptación, estamos hablando de 350 Hz. ujú, Entonces de eso acuerdo. quiere decir que yo cuando empiezo a trabajar lo que es voluntad, aceptación, raciocinio, ya a ese nivel yo te puedo asegurar que el cuerpo rara vez se enferma, rara vez Ujú, enfermamos, porque aquí vamos a entender que esa enfermedad entonces sería por un estado interno, por unos hábitos de vida que están relacionados, un círculo vicioso, mala alimentación, mala calidad de sueño,
relaciones tóxicas, todo es un círculo vicioso que está interrelacionado y eso va a hacer que nuestro cuerpo enferme. de ¿Bien? acuerdo. Entonces, entre más elevada esté la frecuencia vibratoria, mejor vamos a estar. Y si yo ya estoy en un nivel de trabajo de aceptación, si yo ya estoy trabajando la razón desde la conciencia superior, estoy llegando a un nivel de amor más elevado, de más alegría, pues mira que según Hawkins, él nos plantea que a partir digamos, de estos niveles, estamos hablando aquí de 700 Hz, por ejemplo, en un grado de iluminación, que eso sería como para maestros Ujú, ascendidos. de acuerdo. Al menos como nosotros llegar a un nivel de albergar más alegría, más amor, más paz. Ahora, Ujú, no quiere decir que no deseemos, no quiere decir que no nos enojemos. El punto es qué tan frecuente es y cómo es la característica de vida que yo tengo. En mi vida yo soy enojón, en mi vida yo estoy constantemente deseando y queriendo cosas que de hecho no puedo alcanzar, porque ahí hablamos entonces de la aceptación. Ahora, aquí se plantea también lo que es el mapa de la conciencia de Hawkins. Y aquí vemos aquí donde dice el nivel. Si vemos ahí en el cuadro, busca donde dice ujú, nivel arriba. Vemos nuevamente las emociones. Nos centramos en lo que es la aceptación, un nivel de 350 Hz que es alto. ujú. Y mira la emoción característica de la aceptación. Mira qué tan importante esto. La emoción característica de la aceptación es el perdón. Bellísimo. Entonces, ese es una vía, es un paso. Si yo quiero tener aceptación, yo debo perdonar. Ujú, Perdonarme a mí mismo, perdonar a los demás, entender que no hay culpables, que nadie es culpable, no somos romper ese ciclo de víctima y victimario. Entonces, como me hicieron, yo me voy a desquitar. No, no, nadie me ha hecho nada, nadie me ha hecho daño, nadie realmente consciente, porque hay que entender esto, de que si usted a alguien literal le hizo daño, seguramente esa persona no era consciente de lo que hacía. Aquí ujú, estamos aclarando que nadie en un estado de conciencia plena, íntegra, a usted le va a ir a hacer daño. Entonces, en realidad, nadie a usted le ha hecho daño. Y mira también lo que es el proceso. La trascendencia está relacionada con el perdón. Entonces yo voy a trascender a un nivel superior. Entonces sí es una puerta, aceptar, la aceptación es una puerta para yo elevarme. Y si hablamos en términos de una vida de ascensión espiritual, esto sería. Entonces, genial. yo puedo enfocarme en esta escala de frecuencia vibratoria de Hawkins o en este mapa como un proceso de ascensión en donde yo ya me he alejado de ser un castigador, un censurador, vengativo, desdeñoso, indiferente, ¿ya? Y yo voy a pasar a ser más a un nivel de misericordioso, sabio, amoroso, comprensivo. Es decir, yo cómo estoy alimentándome en mi día a día, en qué me estoy enfocando. Y aquí hay un gran paso, Ángela, y es el de yo aceptar la transformación. Acepto ese proceso de transformación, acepto ese proceso de entenderme, de conocerme, de ver a los demás y de que podemos estar en un nivel diferente. En el Ujú, caso de una relación, o sea, acepte, listo, ya esto llegó a su punto y se terminó. O acepte que usted está equivocado y acepte que no es el otro el culpable. Porque ujú. aquí estamos hablando de que no vamos a buscar culpables. Primero obsérvese, reconózcase, identifíquese, entiéndase. Correcto. Y después de que haga usted toda esa sumatoria, ese consenso de todo eso, ya usted determine, ok, definitivamente no va más con esto. Pero que si yo estoy albergando en mi vida la ira, el orgullo, o que si estoy actuando por miedo y estoy albergando esta emoción de miedo en mí, entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a estar no solo generando un nivel bajo de frecuencia vibratoria,
sino, y me voy a enfermar además, sino que también mi vida va a ser un caos. Aquí estamos hablando desde trascender, de transformar, de hacer un cambio y de aceptar, vuelve la palabra aceptación, aceptar que podemos vivir mejor, aceptar que podemos tener ese cambio. Mire acá esto que yo quería traer. ¿Qué cosas debo aceptar en mi vida? Y quiero que tú ahora me complementes, por favor, Ujú, en ok. cuanto a lo que es la Ven, aceptación. aunque antes Lo de que esto, quiero don aceptar. Juli, aunque Dime. antes de esto me parece importante, aunque no es este el tema de la regulación emocional, pero Sí, en la punto anterior que tú manifestabas como estas emociones, a veces que las llamamos negativas, pero realmente no es que sean negativas. A mí me gusta a veces llamarlas más emociones adaptativas, porque gracias a ellas, pues yo creo que el enojo a veces es muy bienvenido, o sea porque si no nos enojáramos, no tendríamos esa capacidad de poner límites a otros. Si no sintiéramos tristeza, no tendríamos esa capacidad de reflexionar en torno a lo que es importante en la vida. es Si no correcto. sintiéramos asco, no nos cuidaríamos a nosotros mismos e ingeriríamos cosas que de todo índole que nos harían daño. Entonces, digamos que también digamos que parte también de la aceptación está en entender de que ese cúmulo de emociones, porque a uno también le dicen, no, hay que estar todo el tiempo en paz, tranquilo, y claro que sí, pero también nos van a llegar emociones que a veces no las sentimos tan de una forma confortable, buena, Es y yo creo correcto. que ese es un primer paso también decir, ok, acepto que en ese momento me siento triste, acepto que me siento enojada. Y que ahí el tema va a ser como hacernos esa pregunta, o sea, ¿qué será lo que este enojo me está queriendo decir? ¿A quién me está invitando a actuar? Sí, Y exactamente. ahí, porque al final la emoción, o sea, si vamos a la etimología de la palabra emoción, viene del latín emotere, lo que me mueve a la acción. Entonces es como, ok, normalmente una emoción de enojo nos lleva a poner límites, etcétera, y así podríamos seguir con las otras emociones. Entonces, creo que también aceptar, porque también a veces peleamos, es que yo me debería ya sentir bien, ¿no? A veces también es correcto decir, ok, acepto que en este momento me encuentro triste, que en este momento me encuentro abatida, Exactamente. pero el tema es precisamente, si ya lo acepto, pues le quito toda esa carga de sufrimiento adicional que le pongo a la situación difícil, ¿cierto? Entonces, es como algo que quería pues como resaltar en torno a Sí, eso y que solamente cuando podemos entrar como en un estado de decir, ok, esto es lo que estoy viviendo y esta es la emocionalidad que estoy experimentando, que a veces no es la más rica, porque pues, o sea, digamos que si yo estoy tranquila, estoy feliz, pues ahí no entra la aceptación para nada, pues toda la vida está fantástico, o sea, hoy me siento plena. ¿Cuándo es que entra la aceptación exactamente? Precisamente en estados de disconfort y poder entrar yo en un estado de paz interior de decir, ok, hoy me siento de esta manera, exactamente. respiro profundo y cómo puedo y qué puedo hacer, o sea, a partir de una toma de conciencia, qué puedo hacer de una manera proactiva frente a esa situación como tal. Entonces, solo quería como añadirte frente a este análisis de las emociones que Sí, acabaste de exactamente. demostrar. Claro, porque muchas veces estamos en situaciones y estamos muy agobiados, Ujú, de acuerdo. estamos muy tristes, nos estamos sintiendo muy mal, pero entonces, así como tú dices, reconozca que está Ujú, triste, de reconozca. acuerdo. Y a partir de ese reconocimiento es donde se va a dar el proceso de transformación. Yo Ujú, lo reconozco porque muchas veces está reprimido, no lo queremos ver, está ahí oculto. de acuerdo. Acepte definitivamente que aquí hay algo que se está manifestando en su vida y usted no lo quiere ver. De acuerdo. Y Es que tenemos una venda. así es. Y digamos que una de las principales cosas por las que nos cuesta la aceptación es porque a veces es o la rechazamos, entonces yo no quiero sentir esto, entonces hoy estoy enojada, pero nada, vámonos y salgamos al centro comercial, me quiero distraer, pero la emoción está ahí, o sea, no la reconozco y me empiezo a enfermar, pero vení, si hay un enojo, qué importante que puedas conectar con ese enojo y puedas decir qué es lo que me tiene enojada hoy, qué fue el límite que otra persona transgredió o que yo misma transgredí, por lo cual me estoy sintiendo enojada. Pero si yo todo el tiempo vivo como dice una Alicia en el País de las Maravillas, no, entonces yo No, todo el tiempo me quiero sentir bien, no,
A veces el disconfort es un gran momento para tomar conciencia de cómo quiero actuar en la vida, ¿sí? Claro, porque ese enojo precisamente es para eso, o sea, vívalo. Si está Tal enojado, cual. vívalo. O sea, no busque, yo tengo que aceptar que puedo estar diferente. No, o sea, espere un momento. Sí es cierto, lo estamos diciendo acá, pero usted va a tener que hacer un proceso de asimilación. Acepte su situación. Usted hubo algo que lo hizo enojar. Así es. Una situación que definitivamente lo tiene a usted descontrolado. Empiece a observarlo, empiece a entender y acepte su enojo primeramente, obsérvelo. Porque cuando yo acepto que estoy enojado, cuando yo acepto que tengo este conflicto, es el primer paso para esa liberación. Esa Tal cual. aceptación de esa situación es el primer paso para yo liberarme. Entonces, mira, aquí estamos hablando de algo correcto. Yo voy a aceptar que tengo esta situación difícil. Otra cosa es cuando yo no lo quiero ver Ujú. y entender acá que en realidad ese es un proceso de sanación. La misma ansiedad también es un proceso de sanación y usted tiene que experimentarlo. De, ¿Dónde se va a trascender todo esto? Cuando usted empieza a tomar conciencia de la situación. De Sí, acuerdo, de acepto acuerdo. que yo estoy en esta condición y yo entonces voy a empezar a observar qué es lo que yo tengo que transformar en mi vida. Así es, así es. Y que incluso aquí estaba cayendo en cuenta porque hay como varias razones por las que a veces, digamos, como actitudes que asumimos a veces ante la vida. Sí, entonces cuando estamos en situaciones a veces complejas, porque la aceptación exactamente surge en momentos de disconfort, en momentos de malestar, entonces asumimos como la que ya se llama esa actitud de víctima. Yo ahí no tengo nada que hacer, es que eso fue mi Diosito el que me mandó esto y me toca, ahí es donde hablábamos un poquito como de esa resignación, entonces Claro. ya pues nada, esto es lo que hay y ya y yo no hago nada y me siento pues como o sea, a veces entro incluso a pelear como con la vida, no, es que con los papás que a mí me tocó, es que con la vida, la Es la pareja víctima. es la víctima, entonces ese es es un primer escenario que obviamente pues en lo personal pues yo no quisiera vivirlo ahí, pues Es entonces echarle la claro, culpa a otro. es echarle la culpa a otro, pero también el otro extremo es un extremo que también es muy nocivo, que es como la visión del superhéroe. Yo todo lo puedo cambiar y déjese que yo hasta pareja la voy a cambiar y déjese que yo a mi jefe lo voy a cambiar. O no sé, pues o sea, cosas que definitivamente no están bajo nuestro control y ahí también viene un desgaste enorme porque claro, y viene la frustración porque nos vamos dando cuenta en el tiempo que no podemos cambiar toda nuestra realidad. Yo creo que aquí el punto en esos dos extremos, en lo que es vivir como víctima o vivir como superhéroe, yo creería que podemos ubicar en un punto medio donde más que vivir como víctima, como superhéroe, es tomar como esa conciencia, como te lo explicaba ahorita, o sea, decir, ok, ¿qué hay en mi vida que no está bajo mi control? Y eso aprendo a aceptarlo, pero tomar conciencia de que sí está bajo nuestro control y actuar en coherencia con ello, que es como incluso se habla mucho de ese concepto de ser más resiliente ante las cosas, y de alguna manera este tema de la aceptación tiene que ver con eso, o sea, tener como esa sabiduría para saber hasta dónde yo invierto mi energía, pero tampoco pues como el superhéroe, no tanto tan excesivo como el superhéroe, pero tampoco tan flojo como es la víctima que dice, Exactamente. ya, me morí, ya mi vida no tiene sentido y yo ya no tengo ahí nada que hacer. Entonces, no se trata de estar en esos dos extremos, sino de habitar un punto medio. Exactamente. Entonces, en el caso que decías ahora entonces, yo quiero cambiar a todo el mundo. Ujú. Quiero cambiar esa pareja, no esa pareja yo la arreglo. No, No, acepte, así es, eso no es asunto suyo. así Acepte es. que hay un conflicto que son ellos los que lo tienen que resolver. Ujú, Acepte en el caso suyo, si usted está en ese problema, acepte que ahí hay algo que usted debe resolver. Usted está ujú. viviendo un disconfort y ahora usted tiene que tomar la decisión. O continúa en este proceso, o bueno, o es que definitivamente le gusta estarse martirizando. Es De el mal. acuerdo, Ah, de bueno. acuerdo. Ah, bueno, y entonces es ahí desde donde
Entonces, en la familia, el caso de padre, el caso de madre, el caso de hermana, bueno, el caso de pareja, bien, porque eso se vive a nivel de la familia, a nivel de los amigos, en todo ámbito. Así es. Acepte que cada uno tiene su responsabilidad. Hágase responsable. Acepte que usted no puede andarle cambiando la vida a todo el mundo. Cámbiese a usted mismo, acepte su propia vida. Es que aquí estamos hablando de eso, o sea, ¿qué es lo que yo debo aceptar en la vida? Era lo que yo te decía ahora. Mira, por ejemplo, lo que tenemos acá en la imagen. ¿Acepte qué? ¿Qué va a aceptar usted en su vida? ¿Qué son las cosas que usted acepte? Acepte que se puede mejorar. Ante una Ujú, situación, lo que decías ahora, ay, es que mi Diosito me mandó esto. Bueno, ujú, usted decidió aceptarlo, ok. Usted decidió ser víctima, ok. Es asunto suyo. Pero acepte que se puede mejorar. Acepte que tiene un cuerpo y que tiene que responsabilizarse de él. Acepte que debe alimentarse. ¿Eh? Son cosas que debo aceptar. ¿Ya? Entender mi vida y debo así es. hacerme responsable de ello. Aceptar que hay otras personas y que cada uno merece su espacio. Ujú, Entonces es aprender a convivir. Y ahí es donde también vamos empezando a tocar el tema de la compasión. Compasión, ujú, compasión. Póngase en el lugar del otro. de Usted está acuerdo. criticando constantemente a los demás, está juzgando constantemente. Bueno, mire, aparte de tener un nivel de frecuencia vibratoria bajo, usted está metiéndose en el asunto de otros, usted se está complicando su vida, usted no le está permitiendo a los otros fluir. Quiere constantemente cambiar a los demás, quiere constantemente transformarlos. A ver, entonces usted en una convivencia está viviendo, ya sea con una pareja, ya sea con amigos, está compartiendo un cuarto, qué sé yo, y entonces ahí está el conflicto. Dejaste la toalla sobre la cama y a mí me molesta eso. ¿Cuál Ujú, es el problema? Hágase cargo usted, hágase cargo de esa situación y no quiere estar cambiando a los demás. Ahora, ujú, ¿a qué nivel va a aceptar usted? Ok, vea, definitivamente, entonces reconozca que usted no está para vivir en ujú, esta comunidad, entonces váyase aparte. Acéptelo, acepte que usted no está ujú, para vivir en comunidad, acepte que entonces, hombre, usted tiene un conflicto y usted tiene un conflicto serio. Si usted quiere estar cambiando a los demás constantemente, usted se está enfermando, número uno, está enfermando a los demás y no está fluyendo, porque aquí tiene que haber fluidez. de acuerdo. Entonces, Así es. acepte que hay otras realidades y posibilidades, aceptar que hay otros puntos de vista, aceptar que tengo la posibilidad de sanar. En el caso de una enfermedad incurable, entre comillas, porque aquí estamos hablando de que puede haber una transformación y eso es algo personal, cada uno decide. Entonces, acepte que hay otra posibilidad, que su cuerpo puede sanar. Ah, es que a mí me dijeron que yo tenía esa enfermedad incurable, no voy a mencionar aquí enfermedad. Ujú, Y entonces, bueno, yo me he hecho morir. ujú, Usted tiene la posibilidad de dejarse morir, pero también entienda que tiene la posibilidad de hacer una transformación. Y así sea que le queden unos minutos en su vida, usted tiene la posibilidad y puede aceptar y a engancharse a esa posibilidad. Aceptar es asumir, aceptar es la capacidad de asumir la vida tal cual es. Aceptar es doblegar el ego, ujú. ¿ya? Porque tengo que llegar a ese nivel. Y aceptar me da la posibilidad de ser libre. Ser libre. Genial. Eso es lo que nosotros debemos hacer, a donde nosotros realmente debemos llegar. Pero, uff, Ángela, esto es Eso es un desafío de toda la un vida. desafío y aquí hay que entonces tener mucha claridad en este tema y entender que es una herramienta que podemos utilizar y además entender cómo llegar a ese punto de la aceptación. ¿Cómo llegaríamos a la aceptación? ¿Y cuál crees tú que sería el primer paso para empezar a aceptar? Vale. Ahorita que te escuchaba y la verdad es que cuando ahorita decíamos que la aceptación para mí en lo personal es como el primer paso para
empezar como ese proceso de evolución hacia un mejor estado de conciencia. La verdad es que se ha catalogado la aceptación como una emoción sublime, ¿sí? Y se habla como una emoción sublime en términos de que es una emoción, como lo estabas diciendo, que requiere un cultivo de todos los días. O sea, digamos que es como un software nuevo que nosotros necesitamos introducir en nosotros, porque digamos que la naturaleza del ser humano, en esencia, tiene mucho que ver con estar resistiéndose. O sea, el ser humano ante el cambio, ante las circunstancias, su tendencia natural es a resistirse. Entonces, aprender digamos, como habitar un estado distinto en la vida, pues digamos que es algo que se debe cultivar todos los días. Entonces, digamos que cuando empiezas a hablar un poco en términos como de qué hacer para empezar a aceptar, pues yo creo que lo primero es empezar a reconocer cuáles son esos aspectos que hoy me cuestan aceptar, o sea, en qué estoy enganchada, enganchado, que incluso ahorita mencionabas, o sea, aprender a aceptar, por ejemplo, mi cuerpo. O sea, y a veces la aceptación del cuerpo no es fácil, no, porque quiero ser más alta, más bajita, más trocita, Ajá, a veces desde lo físico, pero a veces también es, no sé, si tengo alguna afección interna, pues entonces viene una pelea con el cuerpo de querer siempre ser algo distinto a lo que soy. Yo aquí pensando contigo, me acuerdo cuando yo estaba chiquita, que en esa época, pues la moda era pues el cabello liso y yo peleaba con mis crespos, o sea, yo decía, pero ¿por qué? Hasta que ya de un momento a otro yo dije, ya, esta soy, o sea, y por más alicer que me ponga y por más cosas que... Entonces creo que eso realmente nos ayuda cuando entramos como en un estado de aceptación, como empezamos a liberarnos también como también de una serie de prejuicios sociales, aprender a conectarnos con nuestra esencia. Entonces lo primero es poder identificar en dónde están como nuestras fuentes que nos están generando pues como resistencia, ajá. y no juzgar, o sea, como tú decías ahorita, porque entonces queremos que los otros sean tal cual yo espero que el otro se comporte y eso no se trata de eso, o sea, es, ok, sí, me molesta la forma como es esta persona, me molesta Y acepte. cosas, hasta mira, cosas tan básicas como es... No, es que yo no debería pensar esto, yo no debería sentir esto, ¿no? Ven y ya lo estás sintiendo, o sea, no pelees con eso, o sea, más bien reconoce, o sea, el primer paso es reconocer que estoy resistiendo y acepte que eso está pasando, o sea, porque entonces no penses y no te dé rabia pensar y no sintas enojo, no, ven y ya lo estás sintiendo, o sea, aceptarlo, ¿cierto? Sí. Otra cosa es también cuál es la tendencia que yo voy desarrollando, ¿correcto? Ujú. Entonces, aquí hablando en términos de aceptación, esto es un tema que se debe trabajar. Esto hay que alimentarlo, porque Todos los nuestro días. cerebro Mm. se va adaptando a lo que Ujú. nosotros le estamos dando. ¿Cómo alimentamos diariamente? ¿Qué información es la que nosotros le estamos dando? Entonces, si queremos hacer una transformación, tenemos que empezar a entrenar. Y así como el músculo, que vamos al gimnasio, va a Total, requerir un entrenamiento, va a requerir una disciplina y va a requerir de un método. ¿Qué método voy yo a utilizar? ¿Cuáles son los pasos que yo voy a seguir para conseguir esto? ¿Correcto? Hoy de estamos acuerdo. hablando acá en general, es una charla y vamos a tener otros momentos en donde vamos a decir realmente pasos para la aceptación. Ujú. ¿Y qué es lo que usted debería hacer diariamente para llegar a ese nivel y llegar a ese nivel de transformación? Diariamente voy a estar abonando y van a haber retrocesos, van a haber días o semanas quizás, pues pucha, yo no estoy aceptando nada, no estoy Ujú. aceptando nada, mi vida está en un cúmulo y voy a tener Ujú. nuevamente una posibilidad de elevarme, voy De otra vez a acuerdo. empezar a ascender. Entonces, aquí entre yo más me entrene en esto, entre más lo refuerce, va a ser mejor. Por ejemplo, entonces, y aquí quiero tocar la gratitud. Entonces, si yo empiezo a agradecer diariamente mi vida, gracias por mi vida, gracias Ujú. porque puedo respirar. Primeramente estoy aceptando que tengo una vida. Primeramente estoy aceptando la vida. Estoy trabajando en la aceptación. Y estoy alimentando ese área de mi cerebro. Estoy alimentándome de esa manera.
y estoy diciéndome, yo agradezco que tengo una vida, yo agradezco que tengo un cuerpo, yo agradezco que tengo una familia y si diariamente yo empiezo a desarrollar esa capacidad de alimentar ese aspecto y si además yo voy siendo compasivo, además de agradecer, es decir, gracias por la vida, gracias por tus servicios, gracias por tu compañía, reconozco tu labor, soy agradecido. Y si además me pongo en el lugar del otro y lo visualizo, trabajo la visualización como herramienta también y como una Ujú, estrategia, visualizar al otro en esa situación. ¿Cómo se está sintiendo el otro? Ahí estoy trabajando la compasión. ¿Cómo está el otro? Póngase en los zapatos del otro. Usted está pensando de manera negativa hacia otra persona y usted está sintiendo que esa persona no sirve para nada, no es capaz de hacer nada. Ese es su concepto. ujú. Ahora, ¿qué tal si usted empieza a ponerse en los zapatos del otro y a trabajar esa gratitud? Entonces está aceptando que hay otra persona, está aceptando que hay otro espacio, está aceptando que esa persona tiene un espacio, está aceptando que esa persona tiene una vida. ¿No crees, Ángela, que si empiezo a trabajar eso, empiezo a trabajar esa compasión, a ponerme en el lugar del otro y empiezo a observar el otro, empiezo a ser agradecido y si yo empiezo a alimentar eso, no estoy aceptando ahí la transformación de mi vida? De acuerdo, de acuerdo. Es que, mira, es muy bonito porque estas tres palabras, aceptación, compasión y gratitud, digamos que eso se empieza a generar como un tejido, o sea, es como un tejido y el practicar una de ellas, digamos que nutre y facilita la vivencia de las otras, ¿cierto? Entonces, digamos que el tema de la gratitud es un tema precioso porque pues digamos que de verdad, y cada vez se encuentran más estudios desde las neurociencias donde se evidencia cómo las personas que viven en estado de gratitud primero tienen altos niveles de salud física y eso genera además, digamos, como una vibración distinta que impacta de manera muy potente en los demás. Entonces, después hablaremos más en detalle, pues, como en el tema de la gratitud, pero la gratitud, digamos, y ahorita lo mostrabas, o sea, en el nivel de frecuencia vibratoria, wow, pues es de las cosas potentes que los seres humanos podemos experimentar. Cuando hablamos de compasión, pues claro, o sea, cuando la compasión se utiliza mucho justamente en esos momentos de dolor, de sufrimiento, y lo que nos pasa con la compasión es que pasa que cuando sufrimos, normalmente a veces el sufrimiento ni siquiera viene de afuera, sino que es interno, porque nosotros mismos tratamos a veces con mucho dolor. Entonces ahí es donde entra un tema muy bonito de cómo podemos aprender a ser autocompasivos con nosotros, cómo nos tratamos con más amor, con más ternura, eh, porque digamos que es de los temas, digamos que los seres humanos si bien viene, eso sí es un software que ya viene preinstalado en nosotros, pero si no lo trabajamos, o sea, se nos va diluyendo. Y es una cosa muy bonita porque, mira, y a mí me gusta cuando yo hablo del tema de compasión, es como cuando, no sé, uno ama a algún ser humano, pues, o sea, digamos, los papás con sus hijos o cualquier persona que uno quiera, cuando está sufriendo, está llorando, pues la tendencia natural es, quiero ir a abrazar a esa persona, conversar Ah, con ella, apoyarla. Entonces, digamos que la compasión es algo muy bonito desde nuestra naturaleza humana, pero pasa algo muy paradójico y es que con nosotros mismos a veces nos cuesta mucho ofrecernos compasión a nosotros mismos. Ahora, el tema de la compasión, yo sé que es que hay personas que a veces, ay, no, a mí no me gusta eso porque lo asocian como con lástima. No quiero que me tengan lástima, sino que, y además, ¿cómo? hay muchos que sienten temor porque se van a sentir vulnerables, creen que van a ser Exactamente. vulnerables, entonces prefieren mostrar esa falsa imagen, esa máscara de Ujú, rudeza, de de acuerdo. agresividad, pero es porque en realidad esas personas que son muy orgullosas, por ejemplo, Ujú, realmente están bloqueando ese lado sensibles ujú, y se están poniendo esa máscara porque tienen temor. ¿Temor a de qué? acuerdo. A verse vulnerables. Mira acá, lo que tengo por acá. Ah, súper. La mente con Paul Gilbert es un Paul maestro. Silver, Ujú, La mente compasiva, y está sí, recomendado. sí.
libro recomendado, Buenísimo. nos va a Y ayudar a entender el por qué entonces debemos ser más compasivos y qué estrategias yo debo utilizar para hacer esa transformación. Entonces hablamos de mindfulness, hablamos de respiración consciente, de, como les decía, ponerse en los zapatos del otro, visualizar esa situación. Si realmente queremos hacer un mundo mejor, queremos hacer una transformación en nuestras vidas, hay que empezar a trabajar estos aspectos. Y para mí, lo que es compasión, aceptación y gratitud son tres herramientas increíbles que nos van a ayudar con eso. Y no debemos temer, no debemos temer a ser compasivos, no debemos temer. Es que debemos empezar a superar el miedo. de Miedo. acuerdo. Hasta cierto punto el miedo es adecuado porque me ayuda a mí a prevenirme. Otra cosa es, vuelvo y reitero, cuando esto se exacerba, cuando el miedo es el común denominador en su vida. Ahora, ¿qué tal Ujú. si el común denominador en su vida fuera la compasión, la aceptación y la gratitud? Dígame nomás, ¿cuál sería el resultado? ¿Cómo se vería usted? Imagínese, visualícese siendo más compasivo, siendo más agradecido, agradezca que puede respirar, agradezca que tiene una vida, agradezca que tiene una pareja, o si ya terminó la relación definitivamente, vieron que eran personas diferentes, entonces agradezca por los momentos, por los buenos y por los Ujú. malos momentos, sea más agradecido, agradezca constantemente y dígaselo a la gente, gracias. Gracias por estar, gracias por tu compañía, gracias por todo, gracias a todo nivel, Ujú. porque entonces me estás haciendo reaccionar. Aquí es donde nosotros debemos entender qué nos quieren decir esas situaciones difíciles, qué De nos quiere acuerdo. decir cada situación, qué nos quiere decir que a mí me estén tratando mal, qué me quiere decir que yo me enferme constantemente, qué me quiere decir que yo tenga conflicto en mi vida, en mi pareja, en mi trabajo, qué me quiere decir esto. Es una invitación a que yo definitivamente empiece a observarme más. De Ir a acuerdo. compartir nuevamente acá, que no se me Ujú. escape lo que quería decir. Nuevamente volver aquí a la presentación en otros aspectos que me parece que son relevantes acá. Digamos acá, para que quede claridad acá en este tema. Ujú. Aceptar una situación no significa resignarse, que es lo que estabas hablando ahora, ni conformarse. Desde Ujú. la aceptación, la persona tiene una perspectiva activa. Puede estar abierta o modificar las cosas, abrir otras puertas o explorar otras posibilidades para alcanzar mayor bienestar emocional en un futuro. De acuerdo. Entonces, es abrirse a otras posibilidades, eso es aceptar. Ya pues como llegando aquí a un consenso, ya Ujú. De acuerdo. haciendo pues como todo el... Y que tú ahorita me estabas preguntando como pasos. Pues no sé si ahí tienes algo de pasos, pero Sí, yo, hay bueno, algo, no sé, o si quieres termina ahí y ahorita hay yo te algo doy que te como importa. algunas pautas, como de algunos Exactamente. pasos. Ujú. Entonces, claridad entre lo que es aceptación y resignación. La resignación significa falta de acción, tirar la toalla, Ujú. una apatía que no es compatible con la aceptación y que generará mayor frustración. Es para Ujú. hacer claridad aquí entre las diferencias entre resignación y aceptación, porque no estamos hablando de resignación, estamos De hablando de acuerdo. aceptación como un sentimiento, como algo superior. La aceptación supone abandonar la lucha cuando las cosas no tienen solución, pero también la búsqueda de otros caminos, es Ujú. ver otras posibilidades, Sí, aceptar las circunstancias sin juicios de valor. Por su parte, la resignación implica conformarse, aunque no le guste, y no buscar otras opciones, con lo cual presenta ciertas connotaciones negativas que puede llevar a la insatisfacción. de acuerdo. Ahora, beneficios de la aceptación. Ayuda al crecimiento personal gracias al aprendizaje, a la adaptación al cambio. Brinda una mayor autoestima y control personal. Proporciona mayor resiliencia y fortaleza para afrontar problemas futuros. Ujú. Aporta una visión más racional y objetiva de los problemas, más ajustada a la realidad. Sirve para desbloquear, buscar soluciones y encaminarse a la acción. No se malgaste energía ni tiempo dando vueltas al problema ni magnificándolo.
de Pero acuerdo. mira que todo esto ahí se ve muy bonito, pero esto requiere de un proceso, requiere de unos pasos, requiere de un trabajo constante de disciplina, requiere de un método para llegar hasta ese nivel. Ya, Ujú, ya sabemos eso, las cosas buenas que tiene, y ahora trabájelas. Y aquí sería lo que considero yo que son beneficios. ¿Puede trabajarse la aceptación? Ya estamos diciendo que sí. Por supuesto, la aceptación puede desarrollarse si la persona está dispuesta a ello. Entonces no se trata de ujú, que vamos a ir a obligar a la gente de que acepte. No, es ujú, un proceso de cada uno. Cada quien requiere de hacer esa aceptación y de decidir aceptar ese camino. ujú. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias? Ahora tú me dirás otras o Sí, complementamos estas. Entonces, reconoce las cosas que te producen malestar o sensaciones negativas. Ya estamos hablando de que se requiere un autorreconocimiento. Identifica tus emociones y lo que significan. Lo hemos hablado claramente. sí. Sé consciente de tus emociones negativas. Fíjate en lo que estás sintiendo, cómo te afecta. Practícalo con frecuencia para desarrollar cierta tolerancia. Focaliza tu atención en aquello que está en tu mano, en lo que depende de ti para superar el malestar. Si Ujú. crees que es posible superarlo, busca las soluciones y ponte manos a la obra. Si no, pon en práctica en la aceptación, céntrate en lo que pueda hacerte sentir mejor. Evita centrarte en la emoción negativa, es decir, vivo mi emoción negativa, pero sé que tengo otra posibilidad. Lo acepto, sé que Ujú. tengo otra posibilidad. Y si no me centro constantemente en la emoción negativa, entonces no me voy a dejar arrastrar de la apatía. Piensa en los pasos que debes dar para seguir adelante. Ujú. Afronta las emociones de manera inteligente. Hay que buscar ayuda, ayuda profesional. No hagas juicios de valor ni busques causas. Pon tu punto de mira en el para qué me puede servir esto que estoy sintiendo. Entonces aquí Ajá. integrando todo esto que hemos venido hablando, estos podríamos decir que son unos pasos, pueden ser unos pasos para entonces llegar a ese proceso de aceptación. ¿Qué complementas de acá, Angelita? Pues ves, o sea, no estamos completamente identificados con lo que aquí nos compartes. Yo solamente le pondría otros elementos adicionales como más prácticos. O sea, Sí, normalmente la aceptación viene como en momentos de alto nivel de disconfort. Entonces, primer paso es, diría yo, respire profundo. O sea, respire para que pueda serenar uno como su sistema que está totalmente alterado de ese exacto. sistema de alerta, de lucha o huida, poder entrar para que podamos tener una mente un poco más serena y más calma para poder mirar la situación desde una óptica distinta. Lo segundo es poder conectar con esa emoción, o sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es la emoción que tengo? Pues que está conectado con lo que acabas de decir y cuál es, a mí me gusta decir cuál es ese regalo que esta emoción me está trayendo, o sea, porque finalmente aunque se sienta de manera incómoda, pues de alguna manera la emoción trae un mensaje, o sea, o perdonar o, no sé, poner un límite, bueno, no sé, cada emoción tiene pues como su propia esencia, entonces ahí viene pues también un aprendizaje desde la perspectiva emocional, pero al menos el solo reconocer de, uy, me estoy sintiendo triste, estoy sintiendo enojada, frustrada, ansiosa, eso ya digamos que genera como que ese nivel de intensidad de la emoción pueda al menos ya comprenderse desde una perspectiva un poquito más racional. Hay una técnica o una práctica que está muy conectada con lo que tú nos enseñas diariamente pues allá en A-Balance, que tiene que ver con la postura corporal. Porque entonces cuando estamos estresados, cuando estamos tristes, aburridos, pues a veces tendemos mucho a bajar la cabeza, a encorvar los hombros, todas estas cosas. Y el solo acto de abrir el pecho, mirar hacia adelante, tener el abdomen más recogido, o sea, como que nos da una sensación de poder, o sea, como que nos ayuda y le ayuda a que el cerebro, digamos, como que reconozca que aunque la situación afuera no es cómoda,
pues tengo yo internamente el poder interno para poder afrontar esa realidad. Y dentro de todo este tema, digamos, como de postura física, en el tema de aceptación de manera particular, los expertos hablan en particular de dos microgestos que ayudan mucho a que podamos fluir mucho más con la aceptación. El primer microgesto es hacer la media sonrisa, o sea, que no es una gran sonrisa, no, pero el solo acto de medio hacer un medio gesto de sonrisa, eso le envía al cerebro como la información de, venga, tranquilo, o sea, acá está todo bajo control, entonces el cerebro empieza más que a generar, seguir generando cortisol, le ayuda a que empiece a emitir otro tipo de neurohormonas como mucho más de tranquilidad, oxitocina, dopamina, bueno, otro tipo de cosas. Entonces, uno es la media sonrisa. Y hay otro que es como esta expresión, poner, digamos, y digamos, a mí me gusta decirle a la gente cuando usted esté en un estado de muy acelerado, muy angustiado frente a las cosas, es, no sé, váyase, póngase en un sitio en silencio, aunque sea métase al baño Ujú. y céntrese un momentico, respire profundo, cierre los ojos, empiece a calmarse con la respiración, empiece a esbozar esa media sonrisa, ponga sus manos hacia arriba y esto es muy bonito pues porque realmente, o sea, la situación afuera no cambia, pero sí cambia tu fisiología interna que te permite estar en un estado de más calma. Y ante ese estado de más calma, pues yo puedo, digamos, tener una reacción distinta ante lo que me está pasando, ¿sí? Entonces Ajá. esa sería como digamos, como yo diría de los primeros auxilios en momentos de tensión, Primero, ¿cierto? Ahora, también va a ser muy importante y si uno tiene más ratico, como decir, ok, venga, empiezo también a conversar conmigo mismo, o sea, y decir, ok, ¿qué es lo que esta situación me está demandando? ¿Qué nuevas cosas puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mirar desde otra perspectiva? Es decir, a tener una conversación diferente conmigo misma o conmigo mismo. Y ahí es donde, digamos que si a esto le empezamos a mezclar todo esto que mencionabas hacía un ratico, sobre todo cuando estamos en estados de muy alterados, pues pensar en gratitud inmediatamente no es tan fácil, o sea, porque estamos con el cerebro intoxicado de cortisol y de estrés, pero, pero sí, digamos que yo en esos momentos de alto nivel de estrés, si además a todo esto que venimos hablando del tema de aceptación, yo me puedo decir frases de decir, ok, esto es lo que hay, acepto esta realidad. Esto también es una manera, también desde el lenguaje, de acompañarme y de no seguir resistiendo. Y si además empiezo a ejercer ciertos gestos compasivos, como por ejemplo ponerme las manos en el pecho, abrazarme, todo este tipo de cosas, pues porque es un momento en que estoy sufriendo, es una manera también de aquietarme y de entrar como en un estado de mayor conexión conmigo misma. Entonces, esos pequeños actos compasivos van a ser súper importantes y puede ser que al final yo me pregunte, ok, ¿qué necesito en este momento? Y eso hace parte también de la compasión, o sea, ¿cómo me puedo brindar en este instante que estoy sufriendo como ciertas gestos o ciertas acciones que me ayuden a evitar este momento de disconfort de una mejor manera? Entonces puedo decir, uy, necesito hablar con alguien, necesito salir a caminar, necesito un masaje, necesito llorar, pues porque a veces también el llanto nos puede ayudar a liberar, ¿me entendés? O sea, es como permitir fluir con esas emociones, entonces ya me aplico ese acto compasivo y ya después en un estado de mayor tranquilidad, si empiezo a practicar de manera continua esos actos de gratitud, de decir, ok, no sé, me acabaron de chocar, estoy súper acelerada, yo después, con todo esto que te acabo de decir, me puedo calmar, tranquilizar, puedo decir, bueno, ¿a quién necesito? ¿Cómo me puedo acompañar? Y por la noche puedo entrar en un estado de gratitud y decir, gracias porque bueno, me chocaba en el carro, qué vaina, pero estoy viva, ¿cierto? Entonces agradezco que pude superar eso. Entonces, yo diría que ahí es donde empieza como todo ese tejido entre estos tres grandes palabras que hemos puesto, que nos ayuda, pero que como tú lo decías ahorita, requiere de un acto permanente de práctica en el día a día. Exactamente. Yo quiero complementar en que, o sea, definitivamente hay que entrenar. Eh, si uno va desarrollando esa capacidad constante para trabajar estos aspectos, pues en el momento de una situación realmente difícil, pues va a ser más fácil de que usted vuelva a su centro. Total,
Total. Porque de lo contrario, pues, o sea, la persona va a tener esos unos mecanismos de defensa y va a llegar el momento en que se va a sentir muy feo, ya no va a poder más con esa situación y ahí es cuando va a decidir buscar una ayuda, porque definitivamente yo necesito ayuda, no aguanto más con esto porque siento mucha presión en mi pecho, porque eso Ujú, va a generar opresión. Cuando una persona definitivamente no quiere aceptar una situación, yo no acepto esta pérdida, no acepto, no ujú, acepto, no acepto. O sea, primeramente, desde el lado suyo tiene que aceptar, esta persona está viviendo el proceso, ok, la acompaño, no la quiero ujú. cambiar. Y esta Así persona, es, pues, al menos como mínimo yo la acompaño, dar acompañamiento, acompañar. Y esta persona va a llegar a un momento en el cual va a sentirse tan feo, tan brutal, que va a decir ayuda. Y vamos a estar total, ahí para asistir en ese proceso, porque finalmente esto es algo muy personal. de Quería acuerdo. compartir que ya vamos terminando acá, Sí. ahorita que estábamos hablando Solo de decirte una cosa, estudios. Juli, que me gusta apoyar en la idea que estabas diciendo del entrenamiento, porque uno cuando aprende a nadar, uno aprende a nadar primero en piscina bajita, luego en piscina más hondita y luego pues ya se puede meter al mar turbulento, ¿cierto? Pero aprender a nadar en medio de la turbulencia pues se vuelve muy complejo. Entonces, por eso aprender a aceptar esas pequeñas cositas que nos van disgustando y uno va entrenando ese músculo tanto de la aceptación como de la compasión. El día que ya nos enfrentemos a una tormenta, pues vamos a poderlo afrontar mejor. Exactamente, entonces es decir, de que esto es de educación y aquí hablamos también de educación emocional, que es importantísimo, De educar acuerdo. en emociones. Hay que trabajarlo definitivamente, hay que darle acompañamiento a las personas, no hay que dejarlas solas, estar ahí. Si bien no puedo hacer que cambie esa sensación, pero sí puedo estar acompañándola. Y si yo voy aprendiendo esas herramientas en el camino, poco a poco, voy educándome en ese sentido, pues va a ser más fácil. Así es. Estás hablando de investigaciones en neurociencia, pues entonces quise traer aquí a Nazaret Castellanos, Ujú, en donde nos dice que cuando establecemos niveles de bondad y no de criticar, aquí estamos hablando de algo que se refuerza, de una conducta que se refuerza constantemente. ujú. Nuestros niveles de hormonas del estrés son más bajos. Así La es. hormona del estrés, el cortisol, ese mecanismo de lucha o huida, la amígdala cerebral, se van a ver menos estimulados. Entonces, si una persona está alimentando más esa área del cerebro, ella se hipertrofia y va a ser más Ujú, difícil de que reaccione de una manera más saludable ante una situación adversa. de acuerdo. Y va a responder más fácilmente una persona que practica mindfulness, respiración, que practica la autoobservación, va a ser más fácil de que enfrente esa situación y encuentre su centro. Entonces nos dice también que la generosidad, o sea, científicamente se ha estudiado, la generosidad desarrolla las áreas cerebrales vinculadas a la felicidad. Ujú, Ya se ha observado, se le han hecho estudios. Y el estudio muestra que cultivar la generosidad reorganiza el cerebro y favorece la felicidad. de acuerdo. O sea, y estamos hablando de gratitud, gratitud, generosidad. Entonces, si nosotros cultivamos eso, nuestro cerebro se va encaminando, se va moldeando hacia tener una vida más feliz, más fácil. Eh, entonces, vamos a, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso entonces es desarrollar estrategias, talleres, motivación hacia las personas para que se autoconozcan, cultivar esto, entrenarlo y todas estas estrategias que pueden ser la respiración, la autoobservación. Y aprovecho aquí para hacer la introducción pues a esta idea que te he venido comentando sobre Ujú, el desarrollo de la maestría de la conciencia del ser, que es todo un proceso de entrenamiento para entendernos, para conocernos, para tener un mejor manejo ante esas situaciones difíciles y tratar de adquirir una mejor calidad de vida. Ya el de cambio lo acuerdo. hace cada uno y pues te Ujú. he invitado a que participes de este proceso porque es largo, es un camino largo, no es de la Es noche a la mañana. largo, sí.
Si hablamos de una persona que constantemente está en crisis, pues vamos a saber que su cerebro está encaminado hacia eso, que hay ciertas áreas de su cerebro que están hipertrofiadas y que tiene esa tendencia depresiva y que está muy relacionado, por supuesto, también con la alimentación, con la nutrición. Lo que decía desde el principio es un círculo vicioso, una cosa va llegando a la otra. De acuerdo, Y ahí hay diferentes terapias. Aquí hablamos entonces también de cambios nutricionales, hablamos de la respiración consciente, de la meditación, de trabajar el autorreconocimiento, conocerse a sí mismo, entenderse, trabajar la compasión, el respeto hacia los demás, de desarrollar todo un campo de entrenamiento que nos lleve hacia ese balance, hacia ese equilibrio. Y entender entonces también las emociones todas como amigas, todas son aliadas. O sea, es así, que la ira, perfecto, yo me enojo con algo, yo quiero cortar con esta situación o la tristeza, la vivo, hago mi proceso, lo mismo es todo para todas. de Son un acuerdo, proceso. Ya entonces, que quede claro, hay otra vía. Usted decide quedarse en esa situación, ¿ok? Respetable, o entienda que hay otra vía. Y estos son los pasos, estas son las estrategias que se pueden desarrollar para que usted haga un proceso de transformación. de acuerdo. ¿Es algo más que complementar, Angelita? No, yo creo que todo, pues creo que fuimos dando como pautas, pues de todo. O sea, te puedo decir que nos podríamos generar un capítulo entero del tema de aceptación, u otro capítulo o más, pues o sea, el Sí. tema es un camino largo, pero es muy bonito al menos dejar este mensaje de que tenemos, los seres humanos disponemos de formas distintas de relacionarnos con la vida y de reaccionar ante las situaciones. Y eso yo creo que ya es el primer paso. O sea, no somos seres predeterminados, sino que podemos elegir con conciencia cómo queremos estar en la vida. ¿Y por qué estamos nosotros hoy acá? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos compartir, porque somos sensibles ante la vida, porque somos sensibles ante los demás, porque queremos hacer parte de ese proceso de transformación. Y De pues acuerdo. este conocimiento pues como un medio para ayudarnos a trascender, a transformarnos. Y pues bueno, aquí Así es. estamos y la idea es continuar. Súper. Gracias, Julián, por la invitación. Súper rico haber conversado contigo en torno a este tema tan Pues interesante. vamos entonces a continuar y bueno, gracias por estar y bueno, Estamos acepto hablando. Gracias. Chao. y hasta la próxima. Claro que sí. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.